Y ahora sí, pasemos a la acción. Acá te comparto una planilla con un flujo de caja que podés utilizar como base para armar tu propio flujo de fondos y adaptarlo según tu negocio. Como estuvimos viendo hasta en los videos anteriores, lo principal es que vos hagas un detalle de todas esas actividades y acciones de cobranzas, de entradas que representen ingresos y salidas de dinero en tu negocio, en tu emprendimiento. Una vez que tengas el detalle, que las puedas clasificar en distintos rubros para poder agrupar la información y que de esta forma puedas obtener la información estandarizada. Siempre pregúntate antes de hacer algún tipo de clasificación o registro, es decir, ¿qué información es la que yo necesito para poder establecer una clasificación acorde? Vamos a esta primera columna donde tenemos los ingresos. Yo acá te planteo algunos ejemplos de tipos de ingresos que podés llegar a tener. En el caso que necesites modificar alguno, directamente te posicionas sobre la celda, borras y volvés a escribir, ¿sí? Lo que vos necesites y de la forma que lo necesites. Si no, si te sirve de esta manera, lo puedes dejar así. Y en la columna de ingresos vas a tener también todas las salidas de dinero, ¿sí? Acá hay una en particular, fíjate acá en la fila 18 que lo resalto, es tu sueldo emprendedor. ¿Qué sucede a menudo? Que uno no se designa un sueldo particular, pero sí va haciendo diferentes retiros o pagos de gastos, impuestos personales. Entonces, lo que te propongo como primera instancia para empezar a conocer cuál es ese número que vos estás retirando de tu negocio para gastos personales y que lo podemos encuadrar dentro de lo que sería el pago de tu sueldo, es que dejes un ítem acá, un rubro acá en el flujo de fondos y empieces a sumar todas las veces que vos pagas algo que no corresponde al negocio con dinero del emprendimiento, lo pongas en este punto. Vas a ver que de esta forma, y lo hemos comprobado con muchos emprendedores y emprendedoras con las que he trabajado, que hemos podido determinar cuál es el importe que hoy uno está cobrando. Después el siguiente paso es trabajar en proyectar y planificar tu sueldo, ¿sí? Estructurarlo, por así decirlo. Empezar a definir un importe que sería el acorde a tu trabajo, un importe acorde a lo que vos necesitas para vivir y a su vez analizar si el negocio, el emprendimiento les es posible pagarte ese sueldo. Pero, ¿y cómo? ¿En qué semanas? Si a principio de mes, si dividido en las 4 semanas del mes, etcétera. Pero en primer lugar, lo principal es saber, bueno, hoy cuánto estoy sacando del negocio, eso representa tu sueldo. Una vez que adaptaste cada uno de estos ítems, vas a ver que al final hay una fila que es el saldo, el flujo neto, y acá te va a dar el importe total que vos tenés disponible en el momento en que consultes la planilla. Para comenzar a utilizarlo nos vamos a posicionar en saldo de inicio de mes, del mes que corresponda. Fíjate que si vos necesitas modificar los meses porque no arrancas en marzo y arrancas por ejemplo en abril, vas modificando, bueno, a este le ponemos abril 2025, a este mayo 2025. Es posicionarse sobre la celda y hacer las modificaciones, tipear lo que necesitamos que figure. En esta celda vas a poner el día que vos determines que vas a comenzar a utilizar el flujo de fondos, vas a hacer un corte y ahí vas a determinar el saldo de inicio, es decir, el dinero con el que contás en ese momento. Sumas todo el dinero del negocio en efectivo, saldos de aplicaciones, saldos en la cuenta bancaria y este es el saldo de inicio. Vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, 100.000 pesos, ¿sí? A medida que vas a ir registrando, vas a ir sumando. Siempre que abras un registro, una carga de datos en una celda, comenzá con el más, ¿sí? Por ejemplo, más 40.000 y después más 25.000, por ejemplo, acá. ¿Por qué? Porque después cuando quieras agregar datos, directamente te posicionas sobre la celda y acá arriba puedes ir agregando más y vas sumándole los importes que corresponden. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Vamos a poner números que no son reales y fíjate que acá al final te va a dar el saldo, el flujo neto, te va a estar sumando el saldo de inicio más los ingresos de dinero más las salidas de dinero y este es el saldo, que después al finalizar el mes te lo va a trasladar al saldo de inicio del mes siguiente, ¿sí? Este es el importe, y vuelvo abajo para mostrarte, este es el importe que vos tenés que tener en cuenta cuando hagas los controles
del uso de la planilla, ¿sí? Si ni bien empiezas a implementarla, lo ideal sería que cada 2 días o semanalmente hagas un corte, veas cuánto dinero tenés disponible y corrobores con la planilla. ¿Puede haber diferencias? Sí, seguramente las haya. Lo que tenemos que ver es que no sean diferencias significativas, que impliquen que la diferencia es a causa de haber o registrado algo de forma errónea o no haberlo registrado. Así que te invito a que pases a la acción, implementes esta planilla, o en el caso que vos estés utilizando alguna planilla, que por ahí compares y veas si algunos de estos tips o pasos o recomendaciones que te voy dando te sirven para hacer algún tipo de mejora en la planilla que hoy estás utilizando.